Hola a todos los que nos ven, que nos sintonizan y que hacen el favor de escribir este programa y también dar sugerencias, que muchos lo hacen y se toman su tiempo, muy agradecidos por eso. Nuevamente estamos produciendo un programa de Conocimientos TV con el ánimo de poder compartir información, con el ánimo de poder brindarles a ustedes datos para poder de algún momento que sirvan para la toma de decisiones, para las mejores opciones que puedan haber. Y ese es el eslogan del programa, conocimientos, compartir ese conocimiento para todo aquel que en algún momento determinado de esta área o este tema que vamos a hablar sea un tópico de su interés. Muchísimas gracias. Desde ya le damos la bienvenida a una persona que conoce mucho del tema que vamos a estar hablando. Y hoy no quiero ser yo el que la presente, sino que quisiera pedirle favor a ella que ella se presente, que ella diga su expertise en lo que es el ramo que vamos a estar hablando, y no es nomás ni menos que bienes raíces. Vamos a tratar de responder a algunas inquietudes que nos han hecho llegar, y desde ya, bienvenida. Gracias, gracias por estar con esta invitación en temas tan importantes que nos ayudan al conocimiento. En esta oportunidad vamos a hablar de bienes raíces. Mi nombre es Lorena de Lima. Tengo 3 años de estar trabajando en bienes raíces de una manera profesional. Es para mí, ¿verdad?, un gusto poder transmitir cómo ha quedado el tema de bienes raíces post pandemia. Ya nada es igual que hace año y medio, todo ha cambiado y muchas personas se preguntan ahora qué voy a hacer. Muchos a consecuencia del desempleo, han tenido que negociar una deuda y desconocen si en totalidad van a perder su inversión. En otros grupos de personas tenemos casos que ellos quieren comprar casas en remate porque ya no piensan como hace años atrás de decir voy a adquirir una casa nueva, porque a causa del desempleo, enfermedades, han tenido que minimizar costos. Es por esa razón, ¿verdad?, que bienes raíces es una industria inmobiliaria que ha ido innovando. Hoy por hoy damos más conocimiento para que el público en general sepa cómo invertir, pero también sepa que hay un marketing que siempre está en tendencia, pero muchas veces por desconocimiento hay de todo, ¿verdad? Como puede haber estafas, puede haber una buena asesoría. Es por eso que nosotros, como agentes inmobiliarios, siempre sugerimos que se aboquen a una inmobiliaria, porque sabemos que una inmobiliaria es esa empresa intermediaria con el cliente, que asesora, que cuenta con un equipo profesional de abogados especializados en bienes raíces, de asesores financieros especializados en vivienda y un equipo de realtors que pueden ellos de alguna manera promover la propiedad, porque tenemos clientes que hoy por hoy ellos dicen yo quiero vender porque necesito capitalizarme para reinventarme, como ellos dicen actualmente, en un nuevo negocio. Tenemos clientes que nos dicen, mire, estoy a punto de perder la propiedad porque a causa de una enfermedad, a causa de desempleo, ellos piensan que van a perder todo y no es así. Es por eso que nuestra sugerencia es que se aboquen a un agente inmobiliario que esté respaldado por la Cámara de Bienes Raíces, si es una inmobiliaria que esté inscrita en el registro mercantil, que cumpla con lo de ley, que pago de impuestos, porque no puede uno enfocarse en algo que no está en la legalidad del caso, como algo tan importante como los bienes raíces. Así es. Muy interesante esa introducción. La verdad es de que el tema de inversión en cuanto a un patrimonio que es por suma importancia, lo que es una vivienda, regularmente en Guatemala y lamentablemente muy pocos tenemos acceso a poder invertir en la adquisición de una vivienda, pero todos aquellos que por dicha de Dios
hemos logrado eso. De alguna manera, sí hemos estado en algún momento en la interrogante de qué opciones tengo en el mercado, hacia dónde puedo ir, qué cosas debo de tomar en cuenta previo a tomar. Por supuesto que la plata es uno de los temas principales, pero también hay aspectos como, por ejemplo, el sector donde va a ser, porque dependiendo del sector puede ser también los costos de mantenimiento por residencial, incluso el tema de impuestos, el impuesto único sobre inmuebles, ese tema también hay que considerarlo. Y aún más lo que es la proyección en cuanto a un financiamiento externo, que en todo caso deben ser las instituciones financieras que pues dan esa financiación para poderlo adquirir. Correcto. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ver? Sabemos que las redes sociales, pues es ahí la cantidad de ofertas que pueden haber, pero como decías, ¿cuál es el aspecto más importante de considerar? En caso de ustedes, pues ustedes son una empresa a las cuales se les puede contactar. De hecho, vamos a poner el número para poder tener acceso a ellos, para poder preguntarle. En todo caso, si usted está pensando en vender o adquirir una casa o cualquier tipo de bien. Pero, ¿qué tanto podría hacer? ¿Cómo podríamos, por ejemplo, si yo estoy pensando en comprar un terreno en cierto sector, cómo puedo hacer? Me interesa tal lugar, me interesa, por ejemplo, que esté cerca de mi vivienda, porque a futuro quiero darle a mis hijos algo que esté cerca. ¿Cómo puedo hacer o cómo hacen ustedes para, pues obviamente, contactar al dueño y poder darme esa asesoría? Básicamente, licenciado, es la entrevista que uno le hace al cliente, ¿verdad? En la entrevista puede ser unos 5 minutos. Entonces, uno, al entrevistar al cliente, uno sabe el perfil de cliente que es. Entonces, de acuerdo a las necesidades, es como nosotros sugerimos. Mire, en este caso, si usted va a trabajar teletrabajo y ya no es obligatorio ir a oficinas, yo le recomiendo que por costo, usted en la periferia de la ciudad consigue a un precio más económico. Tenemos también el tipo de cliente que nos dice, mire, yo tengo que estar cuando me hacen un llamado en 10 minutos y tengo que volar si es necesario. Entonces es el cliente que debe de invertir en el casco de la ciudad. Es básicamente de acuerdo a las necesidades propias, tomando en cuenta lo que usted dice, licenciado, el presupuesto, ¿verdad? Porque ahí nos vamos expectativa versus realidad, ¿verdad? El tener los pies en la tierra, ¿verdad? Y la cabeza en el cielo, ¿verdad? Lucas 14:28 nos dice, supongamos que vamos a construir una torre. Primero sentémonos y veamos si alcanza el dinero, calculemos el dinero. Entonces, esa es una de las realidades, ¿verdad? Presupuesto de acuerdo a lo que nosotros generamos mes a mes, ya sea solo una persona o en núcleo familiar. Muchísimas gracias. Ahora, todavía creo que tenemos tiempo para una otra pregunta, y es, regularmente hay un porcentaje que se debe dar de enganche para poder adquirir un bien, ya sea una casa o un terreno. ¿Cuánto es más o menos el promedio de lo que es el enganche inicial? Hay instituciones que le van a pedir un 5%. Hay otras instituciones que le piden el 20%. Entonces, es relativo, ¿verdad? Hay muchos que dicen, yo prefiero dar el 5% y hacer una inversión hasta 30 años. Actualmente ya hay bancos del sistema que apoyan hasta 30 años. Y entonces viene el cliente y dice, pero yo puedo, por lo menos los primeros 5 años, puedo aportar a capital. Sí, porque la idea es que si usted aporta capital, van a bajar los intereses. Y tenemos otro tipo de cliente que él dice, mire, yo no quiero hacer negocios con X institución, entonces yo me voy directamente con los bancos del sistema y yo voy a dar ese 20% y entonces le pueden dar una tasa preferencial. Ya el tiempo, el mismo cliente lo decide, si puede ser a 10, a 15, pero como apoyo es hasta 30 años actualmente que están dando de crédito y siempre con el respaldo de asegurar la deuda. Muchísimas gracias. Ya estamos haciendo también la invitación del caso para que usted nos escriba, nos haga ya sus preguntas, sus aportaciones, y de hecho ya hay algunas que nos han hecho llegar. Ahí está a su disposición el WhatsApp. También les invitamos a que nos pueda seguir en Conocimientos TV desde el canal de YouTube y las otras plataformas que ponemos a su disposición, el Facebook, el Instagram.
en la cual vamos a estar pues, dando a conocer este tema que estamos abordando el día de hoy. Y desde ya les decimos, hay muchas preguntas, hay muchas inquietudes. Antes de irme al corte quisiera dejar una de ellas, es por ejemplo, ¿qué pasa si tengo una edad determinada y ya no califico? ¿Cómo puedo hacer? Tengo deseos de invertir todavía, pero ya pues, hay un plazo de edad que hay un rango en la cual estipulan ciertas edades con el plazo máximo que dan las instituciones financieras. Preguntas así como esas están llegando y vamos a dejar esa inquietud antes de irnos al corte y al volver vamos a tratar de responderlas. CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Sabemos que en Guatemala el poder adquirir un bien es obviamente pues, es un sueño para todas las familias, incluso se unen para poder aportar y poder hacer un pool para poder adquirir un bien, ya que ese es de los patrimonios que pues perdura por generaciones y eso es lo que estamos hablando el día de hoy, cómo es la mejor opción tanto como para comprar o vender. Estamos escuchando a una experta en cuanto a lo que es las opciones y las formas, las instituciones que van intermediando en esta negociación. Me decía antes de irnos al corte sobre que hay una institución que pues, conocemos como el FHA, que en algún momento determinado asegura lo que es la vivienda para que también las instituciones financieras tengan como que el respaldo. En todo caso, si hay pues, una falta ya de pago o cualquier siniestro que pueda pasar, hay un seguro que está pasando. Yo quisiera que nos hablaras un poquito más de eso. ¿Qué realmente, qué papel juega el FHA? ¿Es opcional, es obligatorio adquirirlo? ¿Y qué beneficios trae si uno lo adquiere por este medio? Un poquito más de esa información. Sí, licenciado. Los beneficios es la tasa de interés, ¿verdad? Además, el porcentaje de enganche, ¿verdad? Porque en núcleo familiar pueden reunir 4 sueldos, ¿verdad? 4 sueldos mínimos como requisito y también lo pueden reunir en núcleo familiar, no necesariamente solo una persona. Otra de las ventajas es que ellos le dan un seguro, ¿verdad? De condonación de deuda, ¿verdad, licenciado? Como también de desempleo. Hoy por hoy, ¿verdad? Es normal, ¿verdad? Que ellos reciban cartas donde ellos de alguna manera comprueban, investigan que efectivamente la persona fue despedida. Ellos se dan a la tarea de perdonarle, por decir así, 6 cuotas en lo que nuevamente vuelve la persona a reincorporarse, ¿verdad? Ese es en cuanto a cuando está de por medio el FHA está de por medio del FHA, okay. Correcto. Ok, pero ¿eso es opcional o es...? Es opcional. Es opcional. Cuando usted va a comprar una vivienda, usted puede elegir si con FHA o directamente con el banco de su confianza. Ok, si adquiere las dos instituciones, por decirlo así, obviamente pues es un poquito más el costo porque hay que pagarle también a esta institución una parte o ¿cómo es que funciona? Sí, FHA siempre va a trabajar a través de banco, ¿verdad? Okay. Porque viene a ser el fiador, ¿verdad? De la propiedad. Entonces FHA siempre va a trabajar a través de 3 bancos y ya usted dice, bueno, yo me quedo con este banco, ¿verdad? Los beneficios que da es básicamente el tema del seguro, ¿verdad? La condonación de deuda. Ellos cobran el seguro para poder después respaldar en caso de la falta de pago, ¿es correcto? Correcto. Le pongo un ejemplo. Viene X persona, falleció, entonces él va al día con sus pagos. En ese momento, él se debe de abocar a FHA y como hay una cláusula de condonación de deuda, en ese momento la deuda queda cancelada y la propiedad pues ya pasa a traspaso en ese caso sería cónyuge, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias. Pues ya hay más preguntas, claro, pero sí. Antes de irnos al del corte comercial estábamos hablando que una de las preguntas es que hay un plazo en la cual uno puede calificar para poder optar a un financiamiento, ¿cierto?
Entonces me decía, si por ejemplo hay me parece que el plazo máximo es de 70. Sí, correcto. 70. Si uno tiene 40, pues opción a 30 años. Sí, califica. 50, 20 y así sucesivamente. Entonces, pero ¿qué pasa si por ejemplo hay otras opciones, hay otras entidades que pueden financiarlo? ¿Pueden haber otras opciones para que puedan financiar? Sí, licenciado. En bienes raíces, pues hay también créditos propios, ¿verdad? Hay lotificaciones que ellos dan créditos propios, porque suele pasar que hay un grupo de personas que lamentablemente tuvieron un mal récord crediticio, que en el momento que estaban pagando su casa, pues tuvieron alguna demanda en el lapso del crédito. Entonces ya básicamente el banco de alguna manera como clasifica a los clientes A, B, C, D, E. Entonces a partir de X letra, que podría ser a partir de la letra C, ya el banco ya no toma el riesgo. Entonces es cuando le dicen, mire, en este caso ya no puede tener... No es sujeto de crédito. Correcto. Ya no puede tener crédito porque en el año X usted tuvo una demanda, pudo rescatar la deuda y continuó pagando al banco, pero ya no toman ellos el riesgo. Entonces es momento que venga la persona y puede adquirir un crédito propio a través de lotificaciones. Hoy por hoy también hay tanta diversidad que le dicen, si usted tiene su terreno propio, nosotros le construimos la casa. De hecho, hay ferreterías que también ellos ya están trabajando esa tendencia de dar créditos y obviamente lotificaciones, ¿verdad? Y eso sobre el bien mismo que cae el respaldo, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Okay. Y siempre el cliente como tal debe respaldarse a través de un seguro. A través de un seguro, porque el seguro va a asegurar la deuda, licenciado. Ok. Una de las inquietudes que también nos están haciendo llegar es, por ejemplo, ¿qué pasa con aquellas personas que están en el extranjero, que de alguna manera pues están allá generando pues ingresos? ¿Cómo pueden optar ellos? Si ellos directamente pueden optar a la compra de un bien, tienen que hacerlo por medio de un tercero. ¿Cómo manejan esa opción? Debido a que ellos están afuera, que tienen tal vez incluso pues no tienen una sola fuente de ingresos, sino que son varias. Entonces, ¿cómo pueden hacer ellos también? Hoy por hoy hay instituciones bancarias que ellos básicamente lo que piden es un mandato especial, ¿verdad? Cuando usted habla de una tercera persona. Entonces, es lo mismo como acá en Guatemala, ¿verdad? Le piden el número de seguro social, él tiene que manejar cuenta bancaria, tiene que reflejar en estados de cuenta lo que él recibe. Allá, pues la cultura en el extranjero es casi siempre que pagan semanalmente, entonces tiene que estar reflejado en los estados de cuenta. Le piden toda su identificación, ellos hacen las investigaciones directamente del banco de acá que lo va a respaldar, y es a través de un mandato especial que se les puede dar crédito, aunque ellos vivan allá en el extranjero. De alguna manera, si piden algún requisito, como por lo menos que venga 1 o 2 veces a Guatemala, ¿verdad? Que se vea que él sí tiene un vínculo con Guatemala, ¿verdad? Ok, una de las preguntas que me hacen llegar es si actualmente las instituciones financieras con respecto a créditos de vivienda están siendo más flexibles o las tasas se mantienen. Mira, licenciado, flexibles están en cuestión de máximo de años. En tasas hay 2 bancos que aún mantienen esa tasa de un 7.5. De hecho, me alegra mucho que veo el canal de acá y sale el anuncio de un banco que hoy por hoy aún mantiene una tasa muy considerada. Pero son pocos los bancos. Me atrevo a decir que de todos solo son 2 bancos, ¿verdad? Que ellos aún mantienen esa tasa, pero me alegra mucho saber que cuando yo veo el canal hay un banco que aún es muy considerado y mantiene una tasa buena. Otros bancos, créanme, licenciado, ya están en un 9%, 8.5%. Muchísimas gracias por la respuesta. Aún creo que nos queda tiempo para una pregunta, si no, pues vamos a tratar de responder en el siguiente bloque. Dice, ¿cómo funciona el crédito familiar para tener opción a comprar un bien? Yo creo que ya hablamos un poquito de eso, correcto, pero tal vez extender un poquito más. Sí, entiendo que pues hacen
pues entre todos demuestran sus fuentes de ingresos y de esa manera poder obtener. ¿Y de quién debería ser el propietario del bien? ¿Debe ser una sola persona, dos o tres o cuántas pueden ser? Sí, correcto. Sí, es el núcleo familiar y esto es bien importante que se pongan de acuerdo. Si va a ser cónyuge, ¿verdad? Esposo y esposa, ¿verdad? Pero puede ser papá, mamá, pueden ser hermanos, pero ese es un punto bien delicado el que usted toca porque es importante saber quiénes van a ser los titulares, ¿verdad? Porque a la hora que hay una situación de separación es bien complejo el asunto. Entonces deben de ponerse de acuerdo quién va a ser el titular, si va a ser una sola persona o van a ser los cónyuges, ¿verdad? Esposo y esposa. También hoy por hoy, pues hay gobiernos de municipalidades que están dando apoyo a personas de escasos recursos y que en núcleo familiar ellos pueden reunir también un ingreso para que ellos empiecen a dar unas mensualidades de 2.500 aproximadamente. Son propiedades que no tienen parqueo, ¿verdad? No, que solo tienen acceso a una moto o a bicicleta, pero verdaderamente, licenciado, todos podemos adquirir una propiedad, desde un terreno, desde una casa, un apartamento, todos. Es cuestión de proyectarnos y decir para tal época, en núcleo familiar, vamos a emprender. Muchas gracias. Estamos nuevamente haciendo la invitación para que nos escriban a los medios que les ponemos a su disposición, el WhatsApp. Háganos llegar sus preguntas y también sus comentarios para poder enriquecer este programa. Creo que hemos estado respondiendo conforme han estado llegando las preguntas, pero seguro estoy que hay más inquietudes. Vamos a estar aprovechando este programa para poder pues extender lo más posible en cuanto a estas inquietudes que han surgido. Y desde ya le decimos que no se aparte, al volver vamos a seguir con las preguntas. CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Muchísimas gracias. Estamos hablando de bienes raíces, cómo adquirirlo, qué requisitos se deben de tener, cuáles las opciones que hay ahorita después de la pandemia. Y hemos estado desarrollando este tema, muy interesante, por cierto, porque el invertir en una vivienda es súper atractivo. Una de las cosas que se debe tomar en cuenta es que los países de Latinoamérica, y pues hablemos específicamente de nuestro territorio, que es el área nacional de Guatemala, regularmente los bienes tienden a poder incrementar su valor y eso en otros países no sucede, sino que muchas veces las ofertas de repente disminuyen, entonces los precios vienen a pique. En este caso, acá en este territorio no lo es así, por lo tanto el invertir en este tipo de activos es bastante atinado, por lo que estamos hablando el día de hoy de esto. También hacemos hincapié en que nosotros lo que queremos es compartir ahorita la información de tal vez tú estás pensando en invertir y hay que hacerlo de forma estratégica para poder adquirir las mejores ofertas y las mejores opciones, y eso es lo que estamos hablando el día de hoy con una experta en bienes raíces. Y antes de irnos a la pausa también habíamos dejado lo que es abierto la opción de preguntas y respuestas, y una de las preguntas que queremos abordar es el día de hoy es, ¿hay más ofertas en cuanto a bienes según lo que habíamos conversado por lo de la pospandemia? Que hay, pues obviamente hay casas que fueron devueltas, por decirlo así, y están ahorita siendo ofertadas. ¿Cómo podríamos nosotros tener eso al alcance? ¿Cómo poder medir que realmente están a un precio adecuado? Porque puede ser también de que estemos adquiriendo un bien en segundo uso,
pero también hay que ver que realmente sea el valor real, que no, porque algunas veces también los precios no van congruentes a lo que valen realmente. Yo he visto algunos lugares que, porque alguien les dijo que ahí había grandes ofertas de demanda de supuestos clientes y los encarecen y realmente no lo es, no lo vale. No quisiera dar un lugar, pero recientemente venía con mi familia y mi esposa me dice, mira, este sector, según vi, valen 2 millones, 3 millones, digo, no los vale. Yo que me dedico a números, digo yo, no los vale. Entonces, ¿cómo es que tasan eso para saber realmente si el precio que están poniendo, lo que está justipreciado, es lo correcto o no? Sí, básicamente asesorarse por medio de un agente inmobiliario, ¿verdad? Porque tenemos propiedades, tal como usted lo explica, ¿verdad? Pero también tenemos propiedades, actualmente Carretera El Salvador es muy interesante, porque son casas grandes con jardines y están algunas en remate, ¿verdad? Dada la situación por lo que usted explicaba, ¿verdad? Que las están entregando a bancos. Y entonces tenemos el grupo de inversionistas que dicen, voy a comprar en Carretera El Salvador, porque ahorita está a un buen precio, ha bajado de precio la casa, pero en 1 o 2 años, porque hay una base, entonces se va a triplicar la plusvalía, ¿verdad? Tenemos esos casos, pero también tenemos esos casos de casas en remate, que como uno puede hacer la tasación y decir, ¿verdaderamente vale esto? Pues ahí es la investigación, ¿verdad? Que como inmobiliaria también. La inmobiliaria juega un papel bien importante, ¿verdad? Porque un valuador inmediatamente dice, verdaderamente esta casa no vale esto, o verdaderamente está comprando a un 40% de descuento. Entonces ahí entra en juego también el valuador, el decir, como inmobiliaria, el decir, sí, voy a promover este tipo de casas porque sí lo valen. Y obviamente, ¿verdad? Tenemos casas que sí están sobrevaloradas y uno entiende que no vale la pena invertir, porque básicamente para que uno tenga una guía de decir, estoy comprando plusvalía, ¿qué hay alrededor, licenciado? Si tenemos centros comerciales, si tenemos más edificios, si tenemos comercios, entonces vamos a tener una plusvalía a futuro. A 5 años ya vamos a aumentar el precio de la casa. Pero hoy por hoy Guatemala, recordemos, ¿verdad? Que si hablamos de plusvalía también está la minusvalía, que es lo contrario, ¿verdad, licenciado? Que tenemos calles que se están abriendo y esas casas corren un alto riesgo, que sufran una minusvalía, que si antes la compraron, pensemos, a unos 700,000, a consecuencia de, pueden llegar a valer menos. Entonces es ahí donde debemos de tener el equilibrio de saber, como dice usted, ¿verdad? Esta casa no vale esto, porque ¿qué es lo que hay alrededor? Eso es lo que determina el precio de una vivienda. Ahora, una de las preguntas que me hacen también, y es interesante planteárselo, es decir, al poder contar con la asesoría de una empresa de bienes raíces, también debo de saber que eso tiene un costo y quién debe cargar con ese costo, si el comprador o el vendedor, para poder... Sí, correcto. Sí, por ejemplo, licenciado, si alguien va a vender una casa a 800,000 quetzales, entonces la asesoría que nosotros le damos es, póngale el precio de ese 5% que usted va a pagar en honorarios, porque el equipo inmobiliario es un equipo de investigación, que cada cliente que va a llegar, ya va a llegar investigado con la entrevista previa, saber si tiene la capacidad de pago, ¿verdad? Entonces, ese 5% es importante, ¿verdad? Que la persona que va a poner en venta su casa se lo aumente al precio de la casa para que él pues reciba el precio líquido que él desea recibir, ¿verdad? El precio tal de la casa, a los 800,000, por decir así en ejemplo. Pero sí es interesante que él le aumente ese 5% de costo. Ok, muchísimas gracias. Estamos tratando de consolidar las preguntas porque sí nos han llegado más preguntas con respecto a este tema. Ahora, una de las cosas que nos preguntan es, por ejemplo, aunque pues yo creo que va más o menos relacionado con lo que ya respondimos, que es ciertos lugares, aunque pues tengan plusvalía,
pero también el problema de tráfico, el problema ese de la circulación que se hace cada vez más difícil, eso también influye en la desvalorización de los bienes. Eso nos preguntan a cada una persona. Licenciado, hoy por hoy lo que está haciendo la industria inmobiliaria post-pandemia es que está descentralizando todo. Hace 2 años atrás todo estaba centralizado, por decir así, zona 10. Todo el mundo zona 10. No, ahora ya están agarrando carretera El Salvador, están haciendo zonas de desarrollo. Haga de cuenta que lo que está en zona 10 lo están trasladando a carretera El Salvador, pero hoy por hoy tenemos una zona 4, que hace 20 años era una zona que causaba mucho pánico porque había delincuencia, etcétera. Ahora a zona 4 ya le están dando un concepto hasta europeo. ¿Por qué? Porque el objetivo es descentralizar, que no por lo mismo, por el tráfico, ¿verdad? Para que la plusvalía se mantenga. Entonces, eso es lo que está haciendo la industria inmobiliaria, los desarrolladores. Ellos están descentralizando para que no todos se vayan a zona 10, no. Están trabajando carretera El Salvador, están trabajando zona 4, zona 1, ¿verdad? Que es el centro histórico, para que la plusvalía se mantenga en ciertas zonas donde se ha hecho mucha inversión, ¿verdad? Ok, una de las preguntas que me hacen llegar aquí también es, ¿influye en los precios en cuanto a que hay personas extranjeras que están adquiriendo bienes? Puede ser que eso pase más en el interior. ¿Eso hace que se encarezca más lo que son la inversión en cuanto a terrenos o casas en el interior? Me preguntan. ¿Pasa eso? Sí pasa, licenciado. Sí pasa. Específicamente, no sé si la pregunta se enfoca en el tema plusvalía, en el tema precio, pero sí suele pasar. Como dice usted, en el interior del país hay ciertos lugares, Antigua Guatemala, ¿verdad? Que nosotros en la industria inmobiliaria eso le llamamos el turismo inmobiliario, ¿verdad? O casas de recreo, ¿verdad? Entonces hay muchas casas en Costa Sur, ¿verdad? Que el mismo extranjero ha venido a darle en cierta forma plusvalía. Y lo mismo Antigua Guatemala, por decir algunos lugares de renombre. Pero específicamente no sé si la pregunta se enfoca a la plusvalía o al tema de precios. De precios. Yo creo que ambas cosas iban de la mano, ¿verdad? Porque, correcto. Ajá. Bueno, yo creo que es claro que eso, si hay demanda del exterior, seguramente va a preferir dársela a alguien extranjero que se lo va a comprar seguramente en un único pago, a diferencia de un local. Eso debe de influir en lo que es el mercadeo y la compra y venta de bienes. Y eso es lo que hemos estado hablando el día de hoy, pero nuevamente la producción me exige que vayamos a la pausa. Al volver vamos a seguir hablando de esto de bienes raíces. CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Gracias a todos los que nos han hecho llegar sus preguntas, sus comentarios, aportes a este programa de Conocimientos TV. Muy agradecido porque se toman su tiempo para poder compartir con nosotros. Y el día de hoy hemos estado conversando con Lorena de Lima sobre lo que son bienes raíces, lo que ha estado pasando después de la pandemia, las ofertas que hay, la demanda que hay, qué pasó con seguramente muchas personas que venían pagando regularmente sus viviendas, de repente se vieron pausados sus ingresos por el tema de pandemia y seguramente eso impide que sigan con este pago. ¿Qué pasa con esas viviendas? ¿Será una buena opción invertir hoy? ¿En dónde puedo invertir hoy? Preguntas como estas hemos estado haciendo un análisis reflectivo
de esto y queremos hacer llegar a ustedes información que les pueda servir para poder invertir en un activo que por su importancia relativa debe de tomarse todos esos elementos en cuenta previo a poder invertir. Tal vez ya en este último bloque quisiéramos hacer unas preguntas y luego entrar a la fase de recomendaciones para poder seguir conversando con Lorena de Lima. Unas cosas que ¿ha habido ahí tienen alguna estadística en cuanto si hay una baja en cuanto a la compra de bienes en estos 2 años que han transcurrido la pandemia, o ha habido una disminución o un alza o se ha mantenido? ¿Cómo ha estado esa estadística de la oferta y demanda de bienes raíces? Se ha mantenido, licenciado. Sin embargo, hay un grupo que ha estado pensando en un leasing inmobiliario. Quiero decirle que ellos hay proyectos que ya se están trabajando, que ellos empiezan alquilando con un plazo a 2 años para definir si ellos pueden ya reunir el enganche para empezar a formalmente tener un crédito, ¿verdad? Entonces, para ese grupo de personas es que está el leasing, y ellos, la ventaja que tienen, algunas instituciones les dan, es que un 50% de lo que ellos pagan se va a renta y el otro 50% se va a ese enganche en caso ellos determinen de acá a 2 años continuar ya con el crédito a nombre de ellos, ¿verdad? Interesante. También eso cabe la opción de poder adquirir bienes para poder ponerlos en alquiler, porque siempre hay gente que está con la tendencia de alquilar. Entonces, correcto, también, ¿cuánta gente hay? O sea, ¿tendrán alguna estadística en cuanto a la gente que invierte puramente para poder poner en alquiler las viviendas, Lorena? Sí, estaríamos hablando de un 32% de la población en alquiler. En pago de gente que compra al contado, un 6%. Y financiado un 54%, pero en alquiler un 32% en cuestión de estadística, ¿verdad? Tenemos el grupo de personas que ellos toda su vida han rentado, han pagado el alquiler de una casa, pero es interesante porque yo tuve la oportunidad de conocer a una profesional. Ella pues me decía, mire, a mí, cuando ella tuvo sus hijos, a ella le tocó, ¿verdad?, que vivir sin esposo, ¿verdad? Entonces ella me decía que ella, desde que los chicos que ahora ya se graduaron de la universidad, ella determinó, licenciado, invertir en la educación de sus hijos. Y ella toda su vida alquiló y pagaba alquiler y pagaba alquiler, pero ella invirtió. Ella nunca, porque pagaba alquiler, ese superávit de bonos 14 que ella recibía, no, ella siempre en la educación. Ahora ya los hijos están graduados y ahora ella es un buen momento en núcleo familiar, ya ella su jubilación disfrutarla en una casa propia. Entonces tenemos todo grupo de cliente. El grupo que dice yo solo voy a alquilar, gente que dice voy a comprar para toda la vida, gente que dice, le llamamos vivienda trampolín, que empiezan comprando un apartamento porque luego a 5 años van a comprar su casa y ese apartamento ya lo ponen en alquiler, ¿verdad? Y que quiero decirle que bienes raíces es para todos, que todos tenemos el derecho de decir, bueno, me voy a proyectar y me voy a comprar un terreno. Y en familia, qué alegre. Cuando ya esté pagado el terreno, en familia, qué alegre, vamos a empezar a construir. A lo mejor como empezaron nuestros papás, ¿verdad? El decir, ellos compraron un terreno y luego en familia fueron construyendo, que un primer cuarto y luego hicieron hasta una mansión, ¿verdad? Entonces, quiero decirle que bienes raíces es para todos, desde alquileres, compra y venta. Ahora, también una última pregunta que me hacen llegar es que me dicen a mí, por ejemplo, una casa que de repente alguien la hizo porque pues a su gusto, la equipó de manera, pues a su gusto, bastante equipada. Ahora, pero en ese sector o en esa área están tasadas los precios a un estándar. Esos extras que se le puso, obviamente va a tener que sufrir un golpe en cuanto a la venta, porque obviamente en esa área hay un estándar de precios. Entonces la pregunta que me hacen es, ¿eso sucede así en bienes raíces
o en algún momento hay una excepción y si puedan pagar todos los accesorios adicionales que se le pusieron a la vivienda? Sí hay excepciones, licenciado. Hay una institución bancaria que ellos hacen el avalúo comercial. Entonces ellos sí le ponen mucha atención a la lámpara que trajeron de tal lugar, al piso, a los acabados. Entonces ese avalúo comercial sí le da el beneficio de que pueda vender la casa al precio que él estima de acuerdo a los accesorios, ¿verdad? Es el avalúo comercial y hay una institución bancaria que lo trabaja, ¿verdad? Ok, otra pregunta que me hacen acá también es si las instituciones financieras consideran, si ponen alguna objeción en cuanto a que ya se está pagando una casa y luego se adquiere otra y una tercera más, pero siempre se tiene la capacidad de pago. ¿Hay alguna objeción en cuanto a las instituciones financieras con este respecto? Me preguntan. Como recordemos que ellos califican a los clientes, ¿verdad? Si es un cliente A o B o AAA, puede tener las casas que él desee, ¿verdad? De acuerdo a la capacidad de endeudamiento, no hay límite. Pero si ya va en una categoría A, B, una categoría C, entonces ahí ya no toman el riesgo. Por supuesto que una categoría E es que definitivamente ya no le van a dar crédito en una institución bancaria. Pero si es un cliente A, 2A, AAA, él puede adquirir las casas que él desee, que si tiene la capacidad de endeudamiento, sí, no hay ninguna objeción. También una de las preguntas que me hacen llegar, espero que nos dé tiempo todavía de responder a estas que nos hacen llegar, es, por ejemplo, dice, tengo un núcleo familiar con 3 hijos y ¿qué me recomienda? ¿Adquirir una casa o mejor un apartamento? ¿O cuál es la diferencia en cuanto a precios de uno y del otro? Los precios pueden ser iguales, Ahora, yo lo que sugiero es que si hay una familia de 3 en adelante, mejor una casa, licenciado. Porque el apartamento está diseñado primero para tener 100% seguridad, ¿verdad? Porque ahí hay circuitos cerrados, hay elevadores, etcétera. Pero el apartamento son espacios pequeños, ¿verdad? Es casi como tener una casa dormitorio, ¿verdad? Pero la casa sí es para 3 o más en adelante. Entonces, para familias grandes es mejor una casa. Precio, puede haber un apartamento que esté en 800,000 como una casa en 800,000, pero es de acuerdo a la cantidad de familia. Es sugerible de 3 personas en adelante una casa. Gracias. Casi ya en este último bloque quisiera, yo sé que ha estado durante todo el programa dando diferentes aspectos, recomendaciones y todo, pero tal vez ya empecemos en la etapa ya de conclusiones generales. ¿Qué conclusiones se merece esta charla que hemos tenido? Muy amena, por cierto. ¿Qué recomendaciones nos daría? ¿Qué aspectos deberíamos de tomar para poder empezar a emprender ese viaje de poder financiar una casa, poder adquirirla y poder disfrutarla también? Pues básicamente el presupuesto. De acuerdo a nuestra capacidad financiera, el poder proyectarnos, ¿verdad? El poder decir, determino de acá a 2 años, a 3 años, que empezaré por el enganche de mi casa. Pero si también tenemos la generación que ellos, por el estilo de vida que llevan, que casi son jóvenes, para ellos, les dicen la generación que no tiene futuro, ¿verdad? Pero quiero decirle que para ellos es mejor solamente pagar rentas, porque ahora están aquí en Guatemala y el otro mes pueden estar en México trabajando y el mismo trabajo les va a pagar la rentabilidad de un apartamento o de una casa. Mi consejo es que bienes raíces es para todos. Bienes raíces es para la persona que determina decir, yo voy a adquirir mi terreno que vale 100,000 quetzales y me voy a proyectar, y si no califica en el sistema bancario, pues busque asesoría y vaya donde le den un crédito propio, vaya a una lotificación. Pero si en usted está a pensar en comprar una propiedad, hágalo. Y en los que no quieren comprar porque prefieren invertir en la educación, pues igual no pasa nada, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que somos peregrinos, ¿verdad? Y no pasa nada, es su estilo y él puede invertir en educación, puede invertir en otras situaciones, no necesariamente porque no tiene casa propia, no está en el grupo de bienes raíces, ¿verdad? Pero mi consejo es
pues pedirle sabiduría al Señor, ¿verdad? Que Él nos guíe y de acuerdo al perfil de cliente que nosotros somos, de acuerdo a nuestra capacidad financiera, el poder decir, bueno, yo voy a invertir en este lugar. Muchas gracias. Ya llegando al final del programa, queremos darle gracias a aquellas personas que se toman su tiempo en escribirnos, en dar sus comentarios. Les recomendamos el canal de YouTube que ponemos a su disposición, el Instagram, Facebook y los medios que ponemos a disposición para que pueda comunicarse con nosotros. Si de repente hay una pregunta que no planteamos o siguen habiendo dudas con respecto a este tema, puede hacernos llegar sus inquietudes al WhatsApp para poder nosotros responderle y tratar la manera de brindarle la información que necesite en caso concreto de una pregunta de tal vez usted está pensando y ahorita no la pudo hacer llegar, pero ese es el eslogan del programa, es conocimientos, compartir esa información para que todos aquellos que nos ven puedan quedarse con una fuente de información de expertos que, como en este caso, nos acompañó una persona que conoce el tema y que de alguna manera aportó bastante para lo que todos aquellos que están pensando en adquirir una casa o simplemente un terreno, pero la idea es poder adquirir un patrimonio que por su importancia relativa es para mucho tiempo. Eso ha sido hoy el programa de Conocimientos TV. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen, los que nos ven. Hasta la próxima.